Iniciamos con el capítulo 6, el mundo contemporáneo. Este capítulo nos habla del mundo posterior a las guerras del siglo XX y los cambios radicales en todo aspecto, dando paso a un nuevo orden regido por las grandes potencias, al ascenso y decadencia del socialismo, al surgimiento del tercer mundo en el escenario mundial y a la consolidación del sistema capitalista. Circunstancias de una complejidad de tal que hoy en día el futuro de la humanidad es incierto. En este capítulo vamos a iniciar con el tema de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, su característica es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al término de la Segunda Conflagración Mundial se configuró un nuevo orden internacional. ¿A qué se refiere esto? Que al término de la Segunda Guerra Mundial o conflagración, lo cual significa lo mismo, es igual a guerra, quedaron dos superpotencias en ascenso, por así decirlo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos es un país capitalista y la Unión Soviética un país comunista. Estados Unidos era la competencia directa de la Unión Soviética y por eso se configuró un nuevo orden internacional que regía esos dos bandos, el bloque socialista y el bloque capitalista. Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes buscaban hacer predominar sus concepciones ideológicas entre las demás naciones. O sea que pues querían que su ideología, por así decirlo, dominara a las otras potencias, como por ejemplo al término de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en cuatro secciones, y cada sección tenía su ideología, ya sea de la Unión Soviética o de Estados Unidos. Por un lado, y bajo la creencia y liderazgo de Estados Unidos, se le unieron países como Gran Bretaña, Francia, Alemania Federal. No es lo mismo, porque la Alemania estaba dividida en dos: la Alemania Federal, que era la de Estados Unidos, y posteriormente la Alemania Democrática, que era la de la Unión Soviética. Con estos tendremos el bloque capitalista, que sería por Gran Bretaña, Francia, Alemania Federal, Canadá, Japón, Australia, Italia, Suecia, Suiza, Holanda, Bélgica, Israel y Sudáfrica. Se constituyeron en las naciones capitalistas más poderosas del orbe. Por otro lado, Alemania Democrática, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Albania y Yugoslavia accedieron al socialismo. En los años posteriores a la guerra, China, Mongolia, Vietnam, Corea y Camboya, Laos, Cuba y Angola lo hicieron. Quedó así integrado el bloque socialista y el bloque capitalista. Los antagonistas entre ambas potencias se hicieron patentes durante toda la posguerra a través de acciones económicas, políticas e ideológicas que buscaban extender más su influencia y adquirir posiciones estratégicas acorde a sus intereses, pero que ocultaban una velada amenaza militar que creaba un clima constante de tensión internacional. El término de Guerra Fría es muy fácil, solo es una guerra no convencional entre dos potencias, o sea, una guerra no convencional porque no están en guerra directamente, o sea, no se están atacando como en la Segunda o Primera Guerra Mundial. Por eso se le denomina el término de Guerra Fría, ya que ninguno de los dos actúa, por así decirlo, literalmente, pero pues sí tienen una cierta rivalidad uno con el otro. A esta política caracterizada por la guerra no convencional se lo conoce con el nombre de Guerra Fría, como dije. Jimmy Carter y Leonard Brest en la firma del Tratado SALT II, que limita la producción de armas nucleares.
Los enfrentamientos de la Guerra Fría fueron generados en gran parte por las carencias de un acuerdo general de paz al término de la Segunda Guerra Mundial. De manera particular, la forma como se aplicaron las resoluciones del Tratado de Potsdam, es importante, Tratado de Potsdam, hizo que Alemania fuera el primer escenario expuesto por consolidar su influencia en Europa entre los bloques del poder. Se puede tomar como un punto de partida la Guerra Fría, el momento en que a finales de 1947 Inglaterra, debilitada por la guerra, no pudo seguir auxiliándose económicamente ni militarmente a Grecia y a Turquía, que en ese momento necesitaban el apoyo, las que además recibirían fuertes presiones por parte de la Unión Soviética. Ante el peligro que representaba el avance de las ideas socialistas hacia esas dos naciones, el presidente norteamericano Harry Truman, a instancias del gobierno inglés, manifestó en la que lleva su nombre que correspondería a Estados Unidos el derecho de impedir la tal expansión. A partir de entonces, la política exterior puesta en marcha por Estados Unidos tomó el nombre de política de contención del comunismo, cuya finalidad real era la protección de los intereses de Estados Unidos en Occidente, en Europa Oriental, en Europa Occidental, y la extensión de su comercio por el mundo, y la salvaguarda de sus intereses petroleros en Medio Oriente y otras regiones de Asia, África y América Latina. Las primeras acciones en relación con esta política tomaron forma con el Plan Marshall, implementado por el secretario de Estado norteamericano George Marshall, cuyo objetivo era reactivar la economía europea castigada por la guerra a través de un programa de ayuda financiera, así como promover la reconstrucción socioeconómica de la posguerra, con el propósito de favorecer el sistema capitalista de los países desarrollados. El Plan Marshall consideró la ayuda a los países de Europa del Este, de los cuales solo Yugoslavia la aceptó. El resto de naciones de la región organizaron su sistema económico en estrecha dependencia con la Unión Soviética, la cual estableció para este efecto el Plan Molotov en 1948. Plan Molotov 1948, anoten esa fecha. Por lo que se refiere al aspecto militar, los antecedentes de la Guerra Fría se pueden ver a partir de 1942, cuando Estados Unidos inició el programa Manhattan o programa de la bomba atómica. Un año más tarde, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el Acuerdo de Quebec, con el cual perseguían el dominio nuclear a nivel mundial. Eso es importante. En contraposición a esta acción, la Unión Soviética inició hacia 1947 la preparación de su bomba atómica, mismas que experimentó 2 años después. O sea, en 1949 la Unión Soviética experimenta con su primera bomba atómica. La Guerra Fría propició de manera general la carrera armamentística entre los bloques, quien pretendía ejercer constantemente una política de fuerza, mismas que los condujo a guerras regionalizadas, donde los enfrentamientos fueron de manera indirecta, como los casos de la guerra de Corea, Vietnam y la crisis de Medio Oriente. Son los que les dije hace rato que las guerras no convencionales se denomina el término de Guerra Fría. Ellos, las dos potencias, participaron en la Guerra Fría, por ejemplo, en Corea. Hoy existen dos Coreas, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte es el resultado de la ayuda de la Unión Soviética,
lo del bloque socialista, y Corea del Sur es el resultado de la ayuda estadounidense, que sería bloque capitalista, ¿no? Entonces, otra de las facetas del armamentismo fue el surgimiento de alianzas militares como la denominada Organización del Atlántico Norte, OTAN, organismo que buscaba bloquear económicamente y militarmente a la Unión Soviética, que por su parte respondió con la creación del Pacto de Varsovia, firmado por los países socialistas europeos en 1955. El Pacto de Varsovia fue como un pacto que firmaron todos los países socialistas, obviamente encabezado por el, la URSS, que consistía en un acuerdo mutuo de protección. O sea, por ejemplo, si algún país atacaba a un país de los cuales estaba asociado al Pacto de Varsovia, los otros países tenían la obligación de irlo a defender. Los problemas más críticos de la época se vivieron en la década de 1950. Sin embargo, en la siguiente década se reanudó el diálogo y se aceptó la coexistencia pacífica preconizada por los gobernantes de las dos grandes potencias mundiales, Nikita Khrushchev por parte de la Unión Soviética y John F. Kennedy. Khrushchev y Kennedy iniciaron la época de coexistencia pacífica. Ok, bueno, después como consecuencia de estos efectos de la Guerra Fría y con la capitulación de Alemania el 8 de mayo de 1945, pues se pone fin a la segunda conflagración o a la segunda más conocida como Segunda Guerra Mundial. Y en la conferencia de Potsdam, pues se establece la división de Alemania. Recordemos que Alemania pues fue la parte vencida por, en este caso, Estados Unidos y sus aliados. Y se divide pues en 4 zonas de ocupación que quedan controladas de la siguiente manera. Por un lado, la zona oriental queda controlada por la Unión Soviética, como se aprecia en la imagen. Después tenemos una zona noroeste controlada por Gran Bretaña, una zona sudoeste controlada por Francia y la zona sudeste por Estados Unidos. Y en su caso Berlín, por su valor político, pues también queda dividida en 4 sectores. Finalmente, en 1947 se unen las zonas anglo-estadounidenses, es decir, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y conforman una bizona. Francia se une después, se unen primero Gran Bretaña y Estados Unidos, y de esta forma en 1948 surge una nueva organización económica política para esa Alemania occidental, ya con las 3 partes occidentales o de ideología occidental conformadas. Y bueno, es una característica de esta posguerra que a acción de un bloque hay una reacción del otro bloque. Y en este caso, pues en 1949, un año después, se aprueba la ley básica y se crea la República Federal de Alemania o la República Federal Alemana. En 1949 entonces logra o se llega a tener esta división de las 2 Alemanias. Por un lado la República Federal Alemana, controlada por la parte occidental, encabezada por Estados Unidos, y por otro lado la República Democrática
alemana. Y bueno, las características de la República Federal Alemana, pues su recuperación estuvo basada en una economía de mercado social, hubo una modernización en la productividad de la mano de obra, que contaron con ayuda financiera norteamericana, y este resurgimiento pues fue conocido como el milagro alemán. Posteriormente, ya en 1954, esta República Federal Alemana ingresa a la OTAN. Por su parte, del lado soviético, hay un desarrollo económico de esta Alemania, pero con grandes dificultades. No tuvieron las mismas condiciones que en el apoyo occidental. Carecía de mano de obra especializada, de herramientas y de maquinaria. Recordemos que la Unión Soviética, su entorno socialista, pues iba enfocado más a la agricultura, al trabajo manual, a acciones sociales. Por su parte, Estados Unidos, quien brinda el apoyo económico mediante el Plan Marshall, pues ya había logrado un gran desarrollo en, durante la Segunda Guerra Mundial, un gran desarrollo tecnológico, aunado a la experiencia que ya y gente capacitada o mano de obra calificada que ya había logrado Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que desarrolló en cuestión de armamento y manufactura, pues todo eso impulsa a esta República Federal Alemania. Además, la República Democrática pues tenía un territorio más pobre que el occidental. Recordemos que para esto se habían unido, o del lado occidental solo estaba la Unión Soviética, y por el otro lado estaban Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Y en 1955 la República Democrática Alemana ingresa al Pacto de Varsovia, y en 1961, a consecuencia de esta división y de estas tensiones, se construye el muro de Berlín, ¿no? Ahí en la imagen vemos a dos albañiles construyendo este muro histórico. Y bueno, pues con eso cerramos la parte del capítulo 6, que es la Guerra Fría. Y nos vemos en el siguiente capítulo.